Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento de algunos asambleístas acerca de varios temas de coyuntura nacional. Bueno, creo que la improvisación ha sido la media y la tónica permanente del gobierno nacional. No sabemos cuántas reformas son las que quiere hacer finalmente. Aparentemente tiene muchísimas reformas de acuerdo a la temperatura de la política. Entonces pone una reforma para cuando ve que existe algún problema con su popularidad o existe algún problema con su ejercicio como presidente. En primera instancia, ese elemento. Ahora, sobre el fondo, sin duda alguna es necesario revisar las normativas que tienen que ver con el tema de financiamiento de partidos políticos, pero sobre todo el tema de los recursos económicos provenientes del crimen organizado vinculados a la política. Ese control es el más importante. No nos distraigamos del objetivo. Ese elemento fundamentalmente, y en segunda instancia creo yo que es importante también prohibir la publicidad en redes sociales de los políticos. Es un elemento que no tiene control de ningún tipo. Y ahí no dice nada el presidente de la República. Es más, utiliza el Estado para publicitar y promocionar su imagen, su campaña electoral, su propuesta política. Entonces, la discusión va mucho más allá de si el Estado debe o no debe financiar las campañas de los políticos, sino que tenemos que identificar si efectivamente estamos controlando bien los recursos para que no sea el crimen organizado el que financie las campañas y asimismo que no se filtre a través de las redes sociales campañas tapiñadas, escondidas, que benefician directamente a los grupos de poder que tienen en este momento. ¿Quién debería ejecutarlo siguiendo la línea que usted propone? ¿Quién debería hacerlo? A ver, hay varias dinámicas. En la academia se discuten varias propuestas en ese sentido, pero en principio el Consejo Nacional Electoral es el ente rector, que de hecho ya tiene en este momento la obligación de controlar al menos la publicidad de precampaña. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque las redes sociales tienen un alcance mucho mayor que incluso territorialmente hablando. Por tanto, la discusión es válida perfectamente, pero siempre y cuando tengamos claro que el objetivo no es precisamente afectar la democracia, sino más bien dicho, promover el control del recurso económico oscuro proveniente del crimen organizado o de la corrupción y además el abuso en el recurso económico invertido en las redes sociales. Asambleísta, pero quitar el financiamiento del Estado no haría un poco dispareja la competencia, tal vez no se apunta que gane el que más dinero tiene para la campaña. La discusión está abierta, sin duda alguna, pero si bien ha habido abusos de parte de ciertos políticos, de ciertos espacios o partidos políticos en relación al financiamiento público, repito, el tema no es exclusivamente allí, el problema y la discusión va mucho más allá, es el verdadero interés que tiene la política o el crimen organizado en la política. Y lo mismo en el manejo de las redes sociales, que es indiscriminado. Hay inversiones que si ustedes analizan, es público, hay que invertirle un poco de tiempo para identificar por dónde están los pautajes. Pero allí hay millones de dólares. En cuanto al procedimiento, ¿hasta dónde puede alcanzar el análisis de esta reforma, tomando en cuenta que es prohibido realizar reformas a la normativa electoral en año de elecciones? Estamos en este periodo. Cualquier reforma relacionada a materia electoral no puede ser objeto de imposición en esta elección. Es una prohibición expresa que existe y por tanto no podemos considerarla. Pero la discusión es importante porque de alguna manera va a permitir también adelantar lo que va a ser la siguiente elección. Obviamente, no solamente el tema de financiamiento, hay muchos elementos que hay que incorporar dentro del análisis. El tema de incorporar, por ejemplo, un requisito para que sean candidatos solamente quienes al menos hayan militado en una organización política 2, 3 años. Hay gente que habla de 5 años. Es decir, que generemos partidos políticos que verdaderamente vayan a atender la necesidad, la crisis de representación que tiene el país, el camisetazo. Es decir, el tema electoral es muy profundo, el tema de representatividad es muy profundo, pero por lo pronto, al menos creo yo que es importante utilizar esta reforma, si es el caso, para
adelantar otras discusiones más importantes, que creo que son las que acabé de En mencionar. el caso de Construye, legislador, ¿cómo ustedes se cuidan de que no ingresen dineros sospechosos para el mantenimiento de su organización política? ¿Cómo consiguen presupuesto? Es buena su pregunta, es buena su pregunta. Nosotros no recibimos fondo partidista. Recordemos que el movimiento Construye es un movimiento y el fondo partidista es para partidos políticos. Por tanto, de entrada, nosotros no tenemos financiamiento público. Eso hay que decirlo claramente, por un lado. Y por otro lado, nuestro sistema de control es muy claro. Nosotros no recibimos recursos económicos golondrinas que aparecen en época electoral y que hacen nuestro trabajo, y lo pueden ver públicamente. Nuestros pautajes son absolutamente modestos, de aportes de la militancia, de aportes de quienes formamos parte de la organización, y es un esfuerzo mancomunado el que orgánicamente logremos crecer, porque nuestra intención y como movimiento político es dejarle al país claro que nosotros somos fieles representantes de ellos, no del crimen organizado, no de la mafia, ni ningún corrupto en el país, y eso evidentemente está a la luz de todo el país, ¿no? Y asambleísta, ¿cómo ven también usted? Justamente ahorita menciona el crimen organizado y el día de hoy se va a llevar a cabo la sesión de la Comisión de Seguridad, en donde está invitado uno de los ministros para poder hablar sobre la venta ilegal de combustibles. ¿Cómo ven ustedes también esta situación? Todo tiene que investigarse. O sea, el crimen organizado funciona a través de muchas capas de protección y de máscaras que utiliza. Sin duda alguna tendrán que investigarse. La investigación política del tema tendrá que darse, habrá que tener un informe eventualmente. Que exista el ejercicio de la defensa también es importante para escuchar las dos versiones, y eventualmente eso llegará al Pleno y el Pleno tomará una decisión. Por lo pronto, estar expectantes. No podría yo anticipar criterio de ninguna manera, pero sin duda es importante la investigación y el derecho a la defensa de quienes están siendo interpelados. Asambleísta, finalmente con respecto a los cortes de energía, estos se anunciaron ayer a la medianoche, un poco tal vez desde la Asamblea no se piensa fiscalizarlos más adelante. Bueno, estamos llevando a cabo muchas fiscalizaciones. Incluso nuestro asambleísta Jaime Moreno, Félix, de la provincia de Manabí, está llevando a cabo una investigación profunda. No solamente a la razón de ser de los apagones, que sin duda es un tema técnico, sino a las mafias que controlan el sector eléctrico. Las mafias que controlan este sector vienen trabajando desde hace posiblemente décadas y han manejado gobierno tras gobierno y han pactado con cada uno de ellos. Esos elementos son también los que vienen a destruir el sistema eléctrico actual, y eso también es una responsabilidad de todos los que han estado a cargo de las carteras y también de las empresas eléctricas. Obviamente estamos en un momento de crisis, vemos con mucho asombro cómo al presidente de la República le importa poco lo que está pasando en el país. Coge un avión, se va, mientras todo el país queda en tinieblas. Y eso es verdaderamente penoso, es la improvisación por sobre la actuación eficiente de un gobierno que no encuentra norte en ninguna de las crisis, ni en la de seguridad, ni en la eléctrica, ni tampoco ha generado el empleo. Y por tanto, ante esa realidad, nuestra posición va a ser siempre crítica, siempre apegada a los intereses ciudadanos y dándole ese espacio a la gente, esa voz en el Pleno de la Asamblea Nacional y en general en nuestra dinámica política, que es nuestra responsabilidad. Bueno, responde a las necesidades ciudadanas y a pedidos ciudadanos de que no sean mal invertidos los fondos del Estado, muchas veces en partidos políticos que no lo usan correctamente y más bien siempre llegan al poder para intereses personales, partidistas. ¿Y quién quiere ser candidato? Pues que se financie su candidatura y que no busque fondos del Estado para ello. ¿Esta limitación es solo para promoción electoral o también va a recortes para el Fondo Partidario Permanente? Para el fondo partidario permanente también, como digo, quien quiere ser candidato, que se financie su candidatura. Si su ánimo es de servir al país, pues que empiece desde ahí. Pero el control se mantendría, legisladora. Claro, recordemos también que la Asamblea aprobó la ley de lavado de activos porque siempre van a haber financiamientos privados, que eso no prohíbe la legislación. Entonces tiene que haber control de dónde provienen los fondos que financian a los partidos políticos. ¿Quién haría ese control? Bueno, hay diferentes organizaciones como el CNE, que tiene una unidad antilavado, la UAFE también tiene que estar atento desde dónde entran estos fondos partidistas. ¿Pero consideran que tal vez esto sí vaya a tener acogida aquí una vez que ya lleguen las reformas a la Asamblea por parte de los otros partidos? Bueno, esperamos que sí. Ustedes conocen y la mayoría de la ciudadanía se ha pronunciado al respecto.
que los que quieren participar en política y los que tenemos ese ánimo de servicio, pues podamos financiarnos estas campañas políticas. Asambleísta, pero esto no hace la campaña desigual, que gane, por ejemplo, el que más plata tiene para invertir. No, porque recordemos que el financiamiento de los partidos políticos pueden venir de otros. Si nosotros creemos en una causa, pues podemos pedir a esas personas que creen en la causa o a nuestros adherentes permanentes poder aportar a estas campañas políticas. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a dos asambleístas acerca de el pronunciamiento por parte del legislativo en cuanto a algunos temas de coyuntura nacional, entre ellos las reformas propuestas por el presidente Daniel Noboa a 2 artículos de la Constitución para que se elimine el financiamiento del Estado a los partidos políticos, especialmente cuando ellos están en procesos de campaña electoral, tal cual como ellos lo señalaron. Por parte de Construye están proponiendo el hecho de que exista también no solo reformas a estos artículos para el financiamiento público de los partidos políticos, sino también un control a lo que son las redes sociales durante los procesos de campaña. Y por parte de la asambleísta Natalie Farinango del oficialismo, señaló que estas propuestas de reformas estarían planteadas para poder proteger la inversión social y que este monto o este financiamiento deje de, ser destinado para los partidos políticos y se lleve más para la inversión social. Con estos temas y con este pronunciamiento por parte del legislativo, estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.